Y bueno, vamos a estar charlando ahora con Martín Escovich, sí, a quien le vamos a dar la bienvenida, los buenos días aquí a Radio del Centro y agradecerle, por supuesto, por atendernos. Martín, ¿cómo estás? Buen día, Eduardo te saluda. Hola Eduardo, ¿qué tal para vos? Para toda la audiencia, ¿cómo están? Bien, bien, muchas gracias por atendernos, Martín. Bueno, preguntarte en principio, bueno, un poco por esta realidad, ¿no? Que estamos atravesando y bueno, cuál es, como economista, ¿no? Tu punto de vista, tu perspectiva, ¿sí? De lo que viene sucediendo, de un poco también este impacto, ¿sí? Que se está produciendo en el mundo a partir de lo que pasa en Rusia, en Ucrania, cómo repercute también aquí en la República Argentina. Sí, el impacto de la guerra de Rusia y Ucrania ha tenido un aumento significativo en el precio de muchos commodities, especialmente en el trigo, que lo hemos visto en estas últimas semanas, Sí, porque Rusia y Ucrania concentran casi el 30% de las exportaciones mundiales. También se ven aumentos en el gas. Rusia es un gran productor de gas y, bueno, tienen un problema grande en Europa porque no saben cómo de dónde van a sacar gas, ¿no? Entonces, la cuestión política ahí. Eh, Estos aumentos que se venían dando ya desde el inicio de la pandemia, en gas, en fertilizantes, en aluminios, en metales, en, bueno, trigo, maíz, soja, se vieron acentuados por esta guerra, ¿no? Eh, Algunos en Argentina lo vemos como una oportunidad, para el gobierno es un problema, entonces está el tironeo político económico de los últimos días, que fue, por ejemplo, que en el fin de semana salió una resolución que se cerraban las exportaciones de harina de soja y de aceite de soja. sí, sí, sí. Argentina es el principal exportador de estos dos productos. Eh, ¿Qué es lo que pasa ahí, por ejemplo? La soja tiene una retención del 33%, el poroto. La harina y el aceite tienen una retención del 31%. Un poquito menos, es como un diferencial que se genera para agregar valor, supuestamente, pero en verdad, bueno, algunos lo vemos como una transferencia desde el productor hacia el exportador, hacia la industria, ¿no? Eh, no se sabe bien qué va a pasar con eso. Generalmente cuando mediante una resolución cierran las exportaciones porque va a haber un aumento de las retenciones. Todavía no hubo ninguna notificación oficial. Entonces, bueno, el campo está en alerta porque tienen miedo de que pasen a haber un 33 en harina y en aceite y aún más. El tema es que más no se puede o no se podría en este país, bueno, nunca sabemos, nunca las leyes no están para cumplirlas claramente. ¿Por qué? Porque cuando no se aprobó el presupuesto de este año, de lo que iba a ser el 2022, se cayeron las facultades delegadas que tenía el Poder Ejecutivo para poder aumentar mediante decreto las retenciones. Entonces, hoy en día, según los constitucionalistas, cualquier aumento mínimo, ya sea de un punto de las retenciones en cualquier producto, tiene que pasar sí o sí por el Congreso. Y claramente, bueno, ahí va a haber una disputa política si es que eso tiene Claro. llega a pasar. Sí, 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 sí. Ahora, recién decías, para el gobierno es un problema, pero también puede ser una oportunidad. ¿Por qué un problema y por qué una oportunidad? Y un problema es en todo el mundo, ¿no? Porque el aumento de los precios de los alimentos, por supuesto que eh, para los países que son netamente importadores de alimentos, se les va a encarecer el alimento a la población y eso genera mayores aumentos de pobreza, de hambre, ¿no? Pero Argentina es un país exportador de alimentos. Sí, Entonces, el gobierno, ¿qué ha intentado durante estos 20 años que tenemos retenciones? Desacoplar el precio de las materias primas, el precio de las materias primas en el exterior con el interior, ¿no? Que, ¿cuál es el justificativo de las retenciones que dicen? Es que mediante las retenciones nosotros pagamos más baratos los alimentos acá que afuera. A la luz de los hechos y de la experiencia, claramente eso no ha sucedido en 20 años porque Argentina es el país que tuvo más inflación de Latinoamérica después de Venezuela en estos últimos 20 años. Tuvimos un 50% de inflación en el pasado. Chile,
que no tiene retenciones, Brasil, que no tiene retenciones, Uruguay y Paraguay, que son también exportadores de comida, llamémosle, no tienen retenciones y tienen niveles de inflación del 5, 6, 7. El año pasado, que fue la inflación a nivel mundial creció un montón, tuvieron 8, 10%. Sí, 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 sí. Sí, Yo lo veo como que las retenciones sirven para un único fin que es tributario, ¿no? De recaudar. sí, porque indudablemente con el tema retenciones, por lo menos uno lo puede notar como consumidor, ¿sí? Digo, el tema de restringir, de cerrar, no nos ha llevado a tener precios más económicos, ¿sí? En alimentos, en carne, etcétera. Lo digo como consumidor. Exactamente. Bueno, ahí vos mismo lo decías, ¿no? Con el tema de la tergiversación de los precios, lo que hace, por ejemplo, el programa Precios Cuidados o el cierre de exportaciones, lo vimos con la carne aumentó un montón y están cerradas las exportaciones, Sí, sí, no sí. bajó el precio de la carne. Bajan coyunturalmente, circunstancialmente, en un momento de temor del mercado, de pánico, pero es eso, duran unos días. Lo que se ve después cuando tiende a cerrar o a poner precios máximos, que es para lo que están las retenciones o los programas de precio cuidado, es que hay desabastecimiento. ¿Cuántas veces nos pasa que vamos al supermercado y nos falta aceite, falta harina, faltan Sí. distintos productos básicos? Que la realidad es que la industria, eh, si tiene que producir a un valor menor al costo que tiene, no lo va a producir. Va a decir, produzco lo mínimo indispensable para cumplir con el gobierno y que no me multen, pero después me voy a dedicar a hacer otra cosa. Produciré, si yo tengo en precios cuidados la harina 4.0, produciré una harina 4.0 premium y bueno, la harina 4.0, la que tengo que tener en precios cuidados, dejaré el mínimo stock para cumplir con el gobierno y cuando se termina, se termina. Y el consumidor tiene que pagar lo que la industria y los costos demarcan para pagar, al fin y al cabo. Martín, ¿y esto que estamos charlando puede o no tiene nada que ver estar impactando con el tema del pan, por ejemplo? Con el pan, Sí, viste que se ha disparado el precio de la harina, el precio en este último tiempo el precio del pan. Digo, esto que estamos charlando, este contexto, ¿tiene que ver o ya venía por otro lado? no, no, a ver, por supuesto que el tema del pan tiene que ver mucho con el trigo, claramente. El trigo, como todos los commodities, como decíamos, después en la pandemia, al inicio de la pandemia, tocaron un piso muy bajo los precios de los commodities. con el, a lo largo del 2020 y en el 2021 fueron creciendo mucho, así como también los costos para el productor agropecuario han crecido un montón. Eh, lo que tiene el trigo es que pasa esto también. Hay exportaciones limitadas del trigo. Ya, por ejemplo, el cupo de exportaciones de trigo está cerrado. Hoy no se puede exportar trigo en Argentina. Entonces, ¿eso qué hace? Le garantiza a los molineros cierta cantidad de stock para abastecer al mercado local. Entonces eso también, por más que no suban las retenciones, es lo mismo que un desacople de los precios porque al productor lo único que le queda es venderle al molinero. Entonces el molinero va a pagar lo que quiera pagar. Ahí ya tenemos otra cuestión, ¿no? Con esto. Y en los últimos tiempos, como te decía, el conflicto de Rusia y Ucrania, que nadie lo preveía, hizo explotar porque no pudieron salir los embarques de la zona del mar ahí para todo el mundo. Entonces eso genera desabastecimiento. Todos los grandes países importadores, Egipto, mismo China, empiezan a salir a comprar, a comprar, a comprar, y eso hace elevar el precio en el mundo por cuestión a quedarse sin trigo Claro. ahora y en el futuro, porque tampoco se sabe cuánto se va a poder sembrar de trigo y de girasol, por ejemplo, en la zona de Ucrania y de Rusia. Entonces eso hace disparar los precios hoy y para el futuro. Pero, por ejemplo, hoy leía el trigo, solamente el precio en el pan, el trigo incide solamente en un 13%. O sea, todo el resto del precio del pan es impuestos, logística, la molinería y la panadería, la comercialización. Claro, O sí, sea, solamente sí, el sí, muy trigo incide poquito. en un 13%, es muy poco. Claro. Entonces, un aumento, yo leía, del 40% del trigo, que es más o menos lo que ha sucedido en los últimos tiempos, a nivel mundial, implica un 5% de aumento.
O sea que no se justifica tal aumento del pan con la excusa del aumento del trigo, ¿se entiende? Sí, 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 sí. Sí, sí, queda claro, claro. Acá hay un componente inflacionario que tenemos nosotros en Argentina desde el 2002, que es muy alto y que tergiversa todos los precios, hay una distorsión terrible de precios, uno ya no sabe qué es lo que es caro o barato, y que tiene que ver fundamentalmente no con el accionar de los empresarios, no con el accionar de los productores agropecuarios, no con el accionar de los commodities a nivel mundial, porque recién Estados Unidos tuvo la inflación más alta de los últimos 50 años, fue el 7% el año pasado, el 7%, lo que nosotros tenemos en 2 meses, Sí. como poco. Entonces, no hay justificativo. El único componente especial que tiene la Argentina es que tenemos un gasto público desmedido hace muchísimo tiempo y que se financia con emisión monetaria, básicamente, o con deuda. Claro. Martín, y preguntarte también, bueno, ya que estamos charlando, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista, sí, en relación, bueno, a todo este tema que se está hablando hoy del acuerdo con el FMI? ¿Para dónde puede llegar a ir nuestra economía? Sí, porque la verdad que la economía argentina es interesante analizarla. Por ahí las otras son un poco más aburridas, ¿no? Ya sabes que hay un plan y que se sigue, ¿no? En la nuestra va cambiando permanentemente. Sí, bueno, el acuerdo con el FMI lo que traza son algunas medidas de sendero económico bastante laxas, no es un acuerdo muy duro, digámoslo, contra el país o contra las cuentas del Estado, porque le da un sendero bastante laxo, como decía, o flexible, para llegar a ciertas metas. Básicamente lo que quiere el FMI es cobrar. El gobierno le dijo, no teníamos un, una montaña de vencimientos que eran ahora en 2022, 2023, que habían quedado heredados de la deuda de Macri, del acuerdo cuando se había hecho en ese momento, eran impagables, aún en condiciones buenas, diría, del país. Eh, entonces lo que hizo el país fue estirar esos vencimientos, ¿no? Patearlos para muchos más años, hasta como el 2031, 2032. A cambio, el FMI le dice, bueno, vas a tener que sincerar un poco la economía. Sincerar un poco la economía significa esto. Las tarifas, desde hace 3 años que no se aumentan, las tarifas de gas, de energía, bueno, empezar a recomponer ese esquema tarifario, empezar a tener un sendero de inflación más bajo mediante menor emisión monetaria, básicamente, le está diciendo que el Banco Central deje de financiar al Estado y que el Estado empiece a gastar un poco menos, a ajustar su cuenta, y que si le falta un pucho para llegar a fin de mes, digamos, que vaya al mercado de deuda y tome deuda ahí. Eso también, el acuerdo con el FMI le permite un poco de aire para que el Estado diga, bueno, ya tengo la banca del FMI, estamos haciendo las cosas bien, puedo salir a tomar deuda un poco más barata de las que sería en condiciones actuales. Eh, Algunos pensaban que tal vez es como, a ver, no es lo demasiado duro que necesita el país, el ajuste de las cuentas públicas que necesita el país, ¿no? Esper y algunos economistas consideran eso. La parte de la oposición ha dicho, bueno, no, queremos ser una oposición responsable, es mejor firmar este acuerdo que no firmar ninguno, es una posición también política, la realidad es que a mi gusto tal vez se necesita un mayor ajuste de las cuentas públicas, no habla de empresas deficitarias, no habla de el gasto público desmedido en ciertos sectores que no lo necesitan, pero bueno, está también es más político que económico, te diría, el acuerdo con el FMI. Bien, Martín, agradecerte muchísimo por tus conceptos, ¿sí? Para tratar de ayudarnos a entender un poco esta realidad que estamos atravesando, ¿no? Y bueno, lógicamente en cualquier momento te vamos a estar convocando nuevamente para seguir charlando porque, insisto, que nuestro país, ¿sí? Siempre nos sorprende con algo para poder dialogar, ¿no? Muchísimas gracias por tu tiempo, Bueno, muy amable. gracias Que, Eduardo, que, saludo para toda la que audiencia. tengas un buen día, hasta luego. La palabra de Martina Escovich, sí, quien es en este caso economista, charlando con nosotros aquí en la mañana del centro, en Radio del Centro. Él es chivilcoyano, por supuesto, y bueno, tratando de entender esta realidad que estamos atravesando en cuanto, bueno, esta
posible suba de retenciones, digo posible porque no está confirmada, sí, una restricción, un cierre de la exportación y obviamente también, bueno, esta realidad, esta actualidad que tiene que ver con, además, este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional del que se sigue hablando y del que se sigue tratando, aunque ahora por parte del Senado, ¿no?